A ver, imaginen la escena, sala de urgencias. Suena una alarma, todo el mundo voltea al monitor y la presión arterial está por los cielos. El tiempo empieza a correr y cada decisión que tomemos es, literalmente, vital. Hoy vamos a desglosar paso a paso el protocolo actualizado para manejar una de las situaciones de más alto riesgo que vemos todos los días, la emergencia hipertensiva. Ahí está, el número que pone a todos en alerta, 180/120. Esa es la definición del libro, la clásica. Pero, y esto es lo más importante, ese número es apenas el inicio de la investigación. Y aquí viene la pregunta del millón. Ok, tenemos el número, pero ¿realmente estamos frente a una emergencia? De cómo respondamos a esto depende absolutamente todo. Es la diferencia entre salvar al paciente o sin querer causarle un daño grave. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para la sesión. Primero, vamos a aprender a diferenciar una emergencia real de una falsa alarma. Luego, entenderemos por qué se produce el daño. Después, nos pondremos en modo detective para buscar las pistas de ese daño. Acto seguido, veremos el tratamiento intravenoso controlado y, para cerrar, tomaremos la decisión final. ¿Quién se va a terapia intensiva? Venga, entremos en materia. Este primer punto es, sin exagerar, el más importante de todos. La decisión que tomemos aquí va a dictar todo lo que sigue. Si nos equivocamos, corremos el riesgo de provocar una hipoperfusión, o sea, de quitarle sangre a los órganos por bajar la presión demasiado rápido. Un error garrafal. Fíjense bien en esto porque es la clave de todo. El número en el monitor puede ser el mismo, idéntico. La única, y repito, la única diferencia, es si existe o no existe daño agudo a un órgano diana. Si no hay daño, no es una emergencia, y tratar de bajar esa presión de forma agresiva puede ser incluso más peligroso. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué ocurre dentro del cuerpo para que un número en una pantalla se convierta en una catástrofe? No es solo la presión, es que los sistemas de defensa del cuerpo simplemente colapsan. Lo que estamos viendo es un círculo vicioso brutal. La presión sube tanto que rompe la capa interna de los vasos, el endotelio. El cuerpo, para intentar arreglarlo, libera hormonas que cierran todavía más esos vasos. El resultado, menos oxígeno a los órganos y más daño. Una verdadera tormenta perfecta. Y por eso, para que quede súper claro, nuestro objetivo principal no es ver el número en el monitor. Nuestro trabajo es ser detectives y salir a cazar la evidencia de este fenómeno, el famoso HMOD, o daño agudo a órgano diana. Si lo encontramos, confirmamos el diagnóstico. Ahora sí, a lo práctico. Vamos a ponernos el sombrero de detective, porque esto es una carrera contra el reloj. Necesitamos un método, una forma sistemática y rápida de encontrar las pistas que nos gritan que un órgano está sufriendo. Este es nuestro checklist de batalla, el que tenemos que tener grabado en la mente al lado de la cama del paciente. A ver, ¿está confuso? ¿Le duele el pecho o le falta el aire? ¿Dejó de orinar? ¿Ve borroso? Si la respuesta a cualquiera de estas es sí, tenemos una emergencia. Y miren, las estadísticas no mienten. ¿Dónde vamos a encontrar el problema más seguido? Casi la mitad de las veces va a ser algo neurológico o un edema agudo de pulmón. El cerebro y el corazón son por mucho los que más reciben el golpe. Listo, ya confirmamos la emergencia. Ahora sí, a la acción. Pero ojo, con muchísimo cuidado. Aquí la meta no es normalizar la presión. Lo repito, no es llevarla a 120/80. La meta es controlar el descenso para frenar el daño sin provocar más problemas. Aquí viene la regla de oro, la que se tienen que tatuar. Buscamos bajar la presión arterial media, la PAM, entre un 20 y un 25% en la primera hora. Ni más ni menos. ¿Por qué tan específico? Porque es suficiente para parar la cascada de daño, pero no tan brusco como para dejar sin sangre un cerebro o a unos riñones que ya están en el límite. Y para lograr ese objetivo, aquí están nuestros dos caballos de batalla, nicardipino y labetalol. El nicardipino es un vasodilatador genial para problemas neurológicos. El labetalol es perfecto para disección aórtica o preeclampsia. Es fundamental saber la dosis de inicio, cómo se ajusta y sobre todo cuándo no se deben usar. Y que quede claro, esto no es de poner la infusión y olvidarse. Para nada. Es un proceso súper dinámico. Es estar pegado al paciente, con la mano en la bomba de infusión, revalorando cada 5 o 10 minutos, subimos un poquito la dosis, checamos la presión, vemos cómo está el paciente y volvemos a empezar el ciclo. Ya dominamos la regla del 20 al 25%, ¿verdad? Perfecto. Pues ahora vamos a hablar de cuándo hay que romper esa regla. Y aquí, en estas excepciones, es donde de verdad se demuestra la pericia en la sala de urgencias. Vean qué interesante cómo cambia el juego. En una disección aórtica, queremos esa presión sistólica por debajo de 120 y la queremos ya. Pero si es un EVC isquémico, somos súper conservadores.
Ahí bajar la presión de más puede dañar el tejido cerebral que todavía podemos salvar. Cada caso es un mundo. Entonces, la gran pregunta, ¿a quién subimos a terapia intensiva? La respuesta es muy fácil. A todo paciente con una emergencia hipertensiva. Si necesita una infusión continua de un antihipertensivo y monitoreo constante, su siguiente parada es la UCI. No hay discusión. Al final del día, esto es con lo que nos tenemos que quedar. El monitor nos da una cifra, sí, pero nuestro verdadero objetivo está en el cerebro, en el corazón, en los riñones del paciente. La meta no es tratar un número, es preservar la función de un órgano. Y si tenemos eso en mente, siempre tomaremos la decisión correcta.